Como cada semana ya estamos de regreso con todos ustedes en este segmento de nuestro amigo el periodista Alfredo de la Cruz. Saludos a todos los dominicanos de aquí y de allá que sintonizan por aquí por el Digital 15. Aquí es con el Rubio Charlie. Alfredo lo dice, alguien tiene que decirlo. Si tú no lo dices, alguien lo tiene que decir. Alguien tiene que decirlo. Así Yo sí es. lo voy a decir. Mira, Alfredo, esta semana muchos tópicos importantes, sobre todo en el ambiente político, Sí. Tanto nacional como internacional. Una noticia que estuvo sobre el tapete fue el hecho de que el abogado Johnny Portorreal, que estuvo ahí en el caso de los hermanos Rosario, fue atrapado esta semana. Así es, mira, yo decía que si todavía viene Pedro y Aya. Una de las principales informaciones que fueron noticias en la semana fue que se presentó un contingente del Ministerio Público junto a la Policía Nacional a una villa por aquí, por Boca Chica, y fue atrapado esta semana Johnny Portorreal. Johnny Portorreal fue un dominicano que puso de relajo a todo el que era apellido Rosario. Había que ver la cantidad de personas que se dejaron engañar de este señor y que aportaron recursos económicos que si por cada persona parecían per cápita pequeños, pero entre todos fueron recursos millonarios. Se habla de que este hombre manejó más de 16 o 20 millones de pesos. ¿Y cómo tenía ese hombre? De muchos ingenuos dominicanos que le decían que tenían una fortuna de 3 trillones de euros. Oye bien, que habían dejado algunas personas apellidos Rosario, que eran supuestamente los dueños de los terrenos de la Barry Gold en Cotuí. Y a raíz de eso, un paquete de personas ingenuas en el país, una gran cantidad de personas, hizo así y depositó dinero a la cuenta de ese señor. Ese señor, todo el mundo se preguntaba por qué las autoridades no le ponían un pare a ese asunto, que llegó a convocar marchas hasta el Congreso y hasta el frente del Banco de Reserva, que decían que ese dinero, 3 trillones que no ha manejado la República Dominicana desde su creación. Es decir, el Estado Dominicano no ha manejado 3 trillones de euros en toda su historia republicana. Entonces este hombre logró envolver a todo el mundo, pero fue noticia esta semana, como fue atrapado, se intentó conocer la medida de coerción, fue pautada para otra ocasión, le vociferó a la gente que se pongan a trabajar. Después que lo invitaba a marchar, le vociferó que pónganse a trabajar. Cuando lo llevaba a la policía. De verdad que... todavía Pedro y Gaya. Pero ¿qué tupé tiene ese hombre? No, pero todavía viene Pedro y Gaya. Pero fue una gran cantidad de personas que quedaron atrapados, que aportaron recursos. Gente que mandó de Estados Unidos, mucha gente mandó dinero de Estados Unidos, que era apellido Rosario, de España, de todos esos países de Europa donde tenemos presencia los dominicanos, de Suiza, Yo creo Francia. Que los únicos Rosarios que no quedaron enganchados fueron los de la agrupación. Pero hay que ver si lo dieron. Porque ese señor logró envolver todo lo que se llamaba Rosario. Sí, a mucha gente llegó a involucrar. Pero, o sea que quiere decir que este abogado envolvió un rosario de gente. Un rosario de gente. Afortunadamente está en prisión. Yo pienso que las autoridades fueron muy negligentes. Las autoridades del pasado gobierno, porque tenemos que ser realistas. Así es. Con estas autoridades que se atrapa, se encarcela y se va a enjuiciar a Johnny Portorreal. Bueno, esa fue una noticia que fue muy Por otra parte, los Estados Unidos anuncian una alerta a la delincuencia y a la situación del COVID. Oye, los Estados Unidos habían decretado hace algunos 15 días una alerta a sus visitantes a que tuvieran precaución por los altos niveles delincuenciales de la República Dominicana que siguen afectando a la República Dominicana. Sobre todo el turismo. Sí, eso le hace mucho daño al turismo. Todos los días. Oye, la delincuencia ha llegado a un estadio tan tal en la República Dominicana que aquí hay una página que se llama Asaltos RD. Así como hay una que se llama Accidentes RD, donde se postean todos los días una gran cantidad de accidentes que acontecen en toda la geografía nacional, también hay una página que se llama Asaltos RD. Todos los días los dominicanos vemos en los distintos medios de comunicación y de redes sociales esta gran cantidad de asaltos, esta gran ola de asaltos por la que está atravesando la República Dominicana y el incremento de los casos del COVID-19, y eso es lo que ha llamado la atención al gobierno de los Estados Unidos y ha hecho entonces un escalamiento, es decir, ha puesto otra alerta, es decir, superior a la anterior, pero eso cayó muy mal en los sectores de poder hasta el punto de que el presidente de la República llegó a decir que aún así con esa alerta elevada por los Estados Unidos, eso no afectaba el turismo de la República Dominicana, y el ministro de Salud Pública
tuvo el tupé de decir que esa alerta por parte de los Estados Unidos era intrascendente. Yo critiqué la manera en que se dirigieron a la Embajada de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que es la nación más solidaria que hay con la República Dominicana. Así es. Mucha gente dice, pero eso es intromisión. Sí, pero desde que aquí hay un problema en los Estados Unidos. La más alta emisión de remesas que llega a la República Dominicana viene de los Estados Unidos. Entonces es válido que ellos le hagan una alerta a sus nacionales advirtiéndole del peligro a que se exponen con la presencia de ellos en la República Dominicana, con estos altos índices delincuenciales, así como también esta elevada cantidad de casos de COVID. Entonces, yo pienso que la respuesta debió ser del Estado Dominicano, no salirle con esa grosería, porque decir que era intrascendente por parte de Daniel Rivera, el ministro de Salud, debió decirle que reconocen y que toman en cuenta la preocupación del gobierno de los Estados Unidos, pero que no obstante, en materia de salud, la República Dominicana está haciendo grandes esfuerzos para mitigar el aumento de los casos de COVID en República Dominicana. Y en cuanto a la delincuencia, el presidente debió contestarle que la República Dominicana acoge también con beneplácito esa afirmación que hace los Estados Unidos, pero que para nadie es un secreto que estamos inmersos en un proceso de implementación de planes para mitigar la delincuencia por la cual está afectada la República Dominicana, pero no decirle que es intrascendente. Así es. Bueno, esta semana, Alfredo, también una noticia que transcurrió y se comentó mucho, porque a la gente le encanta contar el dinero ajeno. En este país a la gente le encanta contar el dinero ajeno. ¿Pero cómo así? Pero aquí un pelotero firma un contrato y le dan 100 millones y la gente se manda para una calculadora. Claro. A ver a cuánto hace eso al 55. Claro que sí. Pues ese dinero no es tuyo. Así es. Entonces esta semana se destapó la noticia del que el presidente Luis Abinader salió en la lista como el presidente más rico de Latinoamérica. Bueno, mira, la gente empezó a contar el dinero, no. La gente empezó a tomar en cuenta que en el año 2016 el presidente de la República, en una entrevista que le dio a Univisión, específicamente al periodista Jorge Ramos, en esa entrevista de manera muy incisiva Jorge Ramos le preguntó que a cuánto ascendía su capital y él, después de un poquito de darle 2 o 3 vueltas, entonces él finalmente le contesta de que él tiene un capital de 1.7 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es 1.7 millones? Sí, esa es la sorpresa. ¿Qué dice ahora esta información? ¿Cuál es la sorpresa? De la revista que lo selecciona la revista como número Bloomberg, 1. que es una revista económica de los Estados Unidos, entonces destaca que el presidente Luis Abinader es el presidente latinoamericano, entre todos los países latinoamericanos, el presidente con mayor riqueza. Eso es mucho decir. Porque el presidente, recuerda que tiene guardado en paraísos fiscales unos 70 y tantos billones de dólares, más de 70 millones de dólares, a los cuales asciende su fortuna. Que hablando de eso, es parte de la discusión que hay en el Congreso Nacional con la aprobación de la ley de extinción de dominio, y vamos para allá ahora mismo. Lo cierto es que el presidente de la República ha sido pieza de, no de escándalo, sino de comentario durante la semana, porque él sale como figura destacada de primer orden en esa lista. Es bien sabido que el presidente, es cierto, en el 2016 declaró $1 millón y tanto de dólares y ahora 70 y pico porque su papá murió. Y él decía en la entrevista con Jorge Ramos que aunque él tenía 1.7 millones de dólares, un millón y pico de dólares como patrimonio, realmente ellos tenían un holding de empresa que aunque su padre no había muerto, pero él estaba dentro del mismo, que ascendían a decenas de millones de dólares. Decena es del 1 al 99. Sí. Dos unidades. 2 unidades. Bueno, ahí están 70. Ajá, exactamente. Están las 2 unidades. Pero cuando te hablas de decenas, son varias decenas ya, vamos a suponer, ya van a ser una decena del 1 al 99, pero 2 decenas son ya 200. Así bueno, lo cierto es que eso llamó a mucha discusión en la semana. Hablando de ese dinero que tiene el presidente en los paraísos fiscales guardados, fue también discusión esta semana la rebatiña que hay entre la barra en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, porque se recuerda que había una comisión bicameral que estaba estudiando
el proyecto de aprobación de la ley de extinción de dominio. Bueno, vi ahí a nuestro amigo el senador Iván Lorenzo esta semana con Pedro Catrén, esta semana, el senador de Samaná, sí, en una lucha muy... Un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo. Prácticamente. ¿Tú sabes qué ha sido lo detonante de esa ley? Sí. Que, por cierto, el presidente de la República estuvo en la celebración de un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos y le prometió allí a las autoridades norteamericanas de que se va a aprobar próximamente esa ley de extinción de dominio. Yo digo, Alfredo de la Cruz, que las condiciones no están dadas para aprobarse con ese Congreso esa ley de extinción de dominio por la composición misma del Senado de la República y la Cámara de Diputados. Pero el PRM tiene intenciones de aprobarla. Ellos son mayoría. Ellos son mayoría, pero para la aprobación de una ley orgánica se requiere la mayoría, la no calificada, sino las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Las 2/3 partes. Entonces, ¿qué sucede? La composición de ese Congreso, mayoritariamente, ahí hay gaseros, gente que hizo dinero del narcotráfico y lavó su dinero. Ahí hay narcotraficantes que son senadores condenados en los Estados Unidos, gente que han sido acusadas de narcotráfico también, que están ahí, gente de la rifa, de las bancas de lotería, bancas deportivas. Ahí hay una composición mostrenca dentro de esas dos cámaras. Entonces, ¿tú crees que eso no se va a aprobar? Yo no creo que se vaya a aprobar. ¿Cuál es el elemento de discusión esta semana? Que llevó a Pedro Catrén por un lado a hacer acusaciones, a Iván Lorenzo hacer por otra. Tú sabes, Charlie, que hay 2 puntos fundamentales en esa ley que tienen parada la aprobación de la misma. Una es la retroactividad de la aplicación de esa ley, que la Constitución de la República dice que las leyes aprobadas solamente aplican para el porvenir. Así es. Que no tienen carácter retroactivo. Que no van hacia atrás. Exactamente. Sino ahora lo que viene. Dice que es interés de la Embajada Americana de que se apruebe esa ley, pero con ese carácter, en violación a la Constitución. Entonces sería la aprobación de una ley inconstitucional. Eso es uno, la irretroactividad. Es decir, que también el que robó en el pasado, también se le puede aplicar esa ley de ahora en adelante cuando se apruebe. Pero riñe con la Constitución, que dice que las leyes solamente aplican para el porvenir y no tienen carácter retroactivo. Y el segundo punto, no menos importante, es la piedra en el zapato que le pone el Partido de la Liberación Dominicana al presidente de la República, específicamente al PRM. ¿Por qué? Porque está hablando, tú sabes que hay delitos de evasión y elusión fiscal. El que es penalizado en nuestro país es la evasión fiscal, pero la elusión fiscal es la manera de tú evadir de manera en que tú no riñes con la ley, pero que éticamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque el presidente, ¿qué dice Iván Lorenzo? Que el presidente de la República tiene sus $70 millones en un paraíso fiscal, donde esos beneficios que pudieran rentar, esos intereses, no le están rindiendo su fruto a la República Dominicana, que fue donde se crearon. Entonces, ¿qué dice la gente? Entonces, yo tengo un certificado de $10 millones en uno de los bancos comerciales de aquí. Y me lo voy a llevar fuera. No. Alfredo de la Cruz tiene su certificado aquí de $10 millones en un banco comercial. Que Dios te oiga. Que Dios me oiga. Sin embargo, de los intereses, a mí me quitan un 10%. De los intereses que genera mensual, mis $10 millones. Pero los intereses que generan los $70 millones del presidente Luis Abinader, ¿a dónde están esos beneficios? Esos beneficios no los ve la República Dominicana. Entonces, ellos están diciendo que se penalice eso también. Porque si bien es cierto que eso no riñe con la ley, pero no es ético. Es decir, ese dinero debería estar rindiendo aquí en el país para el desarrollo de la República Dominicana. Así como es. A ti, cada vez que tú haces una transferencia, te quitan dinero, cada vez que tú haces cualquier movimiento comercial. Entonces, eso se paga un impuesto, Eso está parado por eso. ¿Qué dice la oposición? Dice, no, vamos a meterle eso también. Así es. La elusión fiscal, que no es más que la evasión fiscal, pero al margen de la ley. Bueno, mira, esta semana el presidente Leonel Fernández fue a la Junta Central Electoral a presentar su padrón de 1 millón de votantes. Eso desató unos demonios. Pero Danilo también habló esta semana con relación a eso.
Háblame un poquito de esa situación. Danilo Leonel. Eso desató unos demonios. Aquí pasaron cosas interesantes. Lo cierto es que el expresidente Leonel Fernández llevó su padrón del partido de 1 millón de votantes. La Fuerza del Pueblo. La gente no cree mucho eso, porque incluso los partidos más grandes de sistema político más avanzado y más grande que la República Dominicana, en su padrón no tienen 1 millón de miembros. Lo cierto es que al ser abordado también el presidente Danilo Medina, quien tuvo una locución dentro de su partido, juramentando una gran cantidad de presidentes de comité de base y de intermedio, dijo que eso era imposible de creer, que no se lleven de eso, porque la gente le recordó los 2 millones de firmas que en una ocasión el presidente llevó cuando formó también este partido. Porque el presidente Fernández tiene una fascinación por la firma. Una vez en el Palacio de Deportes se entregaron 2 millones de firmas, aunque el presidente no se pudo reelegir. Que fue una acción llevada a cabo por el sagaz e inteligente senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Pero en esta ocasión el presidente depositó ante la Junta Central Electoral su padrón de 1 millón de votos. Pero eso no se quedó ahí, porque la celebración que hubo en la Embajada Americana desató también algunos demonios. Que fue la fotografía icónica del candidato a la presidencia del partido, a la nominación presidencial por el partido. El precandidato a la nominación por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Se hizo una fotografía junto con Leonel Fernández y la gente entendía que tenía algo subliminal. ¿Por qué? Porque él decide primero hacerse la fotografía y luego él colgarla en su cuenta de Twitter y dice él que le dice al presidente que no se deje quemar con él. Dice él, cuidado si soy yo que lo quema a usted. Ahora, ¿qué entendió la gente con esa fotografía? Que Abel Martínez le está lanzando una amenaza a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que dice que si no lo elige a él se va con Leonel. Eso es lo que la gente infiere. Él quiere que lo elijan obligado. Yo no sé. Porque se está en una contienda interna y ahí está Margarita, ahí está Domínguez Brito, ahí está Karen, ahí está Marisa, ahí está Luis de León. Y el que va a una contienda sabe que tiene que ir a ganar o a perder. Lo cierto es que eso sucedió. Hay que ver, porque yo no sé. Las cosas cuando tú estás en política, tú tienes que saber qué te suma y qué no te suma. Tú sabes que hay muchas, en estos días se han despertado, por eso yo no he tratado en ningún medio el tema de las encuestas, porque lo considero extemporáneo. Sí, claro. Lo considero extemporáneo porque pueden pasar muchísimas cosas. Primero, faltan 2 años de gobierno completo del presidente Luis Abinader. Si bien es cierto, tiene una situación delicada, entró en una pandemia y también ahora se agrega el asunto de la guerra. Lo cierto es que hay que ver qué va a pasar internamente en el PLD. Así es. Hay que ver si en el PLD no se arma una fiesta que termina a rabazos. Así es. Nadie sabe si ellos se cohesionan, cogen un buen candidato y todos lo apoyan. Así es. Puede ser que Leonel no crezca, puede ser que crezca, puede ser que el PRM se fortalezca. Bueno, hay muchos escenarios. Ahora te vio el fundazo que le dio Joni a Leonel esta semana. Joni Estrella. Que fue tendencia. Sí, eso se hizo viral. En Esto No es Radio, que llamó la atención en la manera en que el presidente, ella entiende ya que se ha llenado de ínfula de poder y que lo dejó esperando por una entrevista y que le llamó desorganizado y que siempre llega tarde. Todo por una entrevista. Ahora, yo pienso que el presidente, vamos a decir las cosas como son, no fue ahí porque eso no es un ambiente controlado. Venir Tolentino a salirle con una pregunta de esa que a él no le quedan bien, o el cuarto bate, o Gaby de Sangre, o el mismo Ariel. Entonces, quizá el presidente, el expresidente Fernández no quiso ahí. Mira, antes de que terminemos, hay un tema muy importante que yo quería tocarlo, que es el tema de la tarifa energética. Ok, finalmente. Ese fue un tema muy sonoro esta semana. Siguen los apagones. Porque los dominicanos se habían olvidado, mira, aquí habían desaparecido de los centros comerciales esas pilas de batería que uno encontraba cuando entraba a un centro comercial, o en los encartes de los medios y la publicidad de la venta de inversor, porque notablemente nosotros los dominicanos habíamos mejorado nuestro sistema energético con la entrada de Punta Catalina. Así es. Eso tú puedes estar de acuerdo o no, se tiene que averiguar cómo se construyó, cuánto costó. Pero lo cierto es que los dominicanos ahora han vuelto a tener apagones cuando eran algo.
que habían... Pero son apagones financieros. Superado. Uno no sabe porque realmente han puesto a dirigir la planta a Punta Catalina a un hombre que tiene intereses en el sector como es Celso Marrancini. Entonces, nosotros entendíamos que esa planta estaba funcionando bien. La gente cree que él está puesto ahí para descuartizarla. Porque tú tienes que entender que si Punta Catalina sale de servicio, el sector privado entra con sus plantas a vender energía al Estado Dominicano. Entonces, Punta Catalina vino a quitarle $500 millones de ganancias que dejaba en los bolsillos de ellos, que ahora se quedan en el Estado Dominicano. Así es. Entonces, así es. Dice Mapuy que fue un error. No fue un error construir Punta Catalina, porque tecnológicamente fue bien construida. Bueno, mira, Alfredo, vamos a dejar más energía para el próximo domingo. Sí. ¿Te parece bien? Sí, que tenemos que hablar cómo se están cayendo los conciertos. Bueno, así es. Se cayó el de Gilberto Santa Rosa y el de Farruko. Y a propósito, todos esos conciertos tú te los das. ¿A ti te gusta? No, yo me lo doy por YouTube. ¿Por YouTube? Ya yo no brinco. Aquí en el cine de tu casa. Aquí yo tranquilo. De verdad que sí. Bueno, como siempre, muy interesante. Gracias a los dominicanos que están en el extranjero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda nuestra gente de Telemicro Internacional y Digital 15. Como siempre, cada semana. Alguien tiene que decirlo. Debatiendo los temas más importantes que transcurrieron durante toda esta semana con nuestro amigo el periodista Alfredo de la Cruz. Continuamos.